A veces, la vida te coloca frente a un espejo que no pediste, uno que no tiene filtros ni compasión, uno que te muestra exactamente en qué te has convertido. La pregunta es, ¿qué haces cuando te das cuenta de que esa versión de ti no es ni la sombra del hombre que podría ser? Esta historia comienza con esa pregunta, y con un hombre que tuvo que enfrentarse a ella antes de que fuera demasiado tarde. Nick siempre había imaginado que algún día todo mejoraría por sí solo. Era la clase de esperanza cómoda que te mantiene quieto durante años. Las mañanas lo encontraban hundido entre las sábanas, presionando el botón de repetición una y otra vez, postergando no solo el despertador, sino también su propia vida. Ese pequeño acto, aparentemente inofensivo, era la primera piedra de un día caótico. Despertaba tarde, sin rumbo, reaccionando en lugar de dirigir. Su teléfono era lo primero que tocaba, y las primeras palabras que veía no eran suyas, eran opiniones ajenas, noticias que no podía controlar, dramas que no le pertenecían. Para cuando salía de la cama, ya estaba drenado. Y así vivía. Sobreviviendo, no liderando. Observando, no construyendo. Deseando, no actuando. Todo cambió una mañana concreta. Una que no parecía distinta de las demás, pero que terminó marcando el inicio de algo que ni él mismo sabía que tenía dentro. Nick se levantó tarde, como siempre, y al llegar al trabajo encontró 2 correos, uno informaba la promoción de un compañero menos antiguo que él. El otro decía que su proyecto, ese que llevaba meses postergando, sería reasignado por falta de avances. Ese día sintió algo diferente, no enojo hacia los demás, sino una punzada profunda dirigida hacia sí mismo. Era el reconocimiento brutal de que no estaba perdiendo oportunidades, se las estaba entregando voluntariamente a otros. Esa noche llegó a su departamento y lo vio con ojos nuevos. El escritorio lleno de papeles que nunca ordenaba. La cama sin tender. Ropa en el piso. La laptop abierta con videos y más videos que había consumido durante horas sin obtener nada útil. Ese lugar era una representación exacta de su vida interior, desordenada, indisciplinada, reactiva. Se sentó en silencio, por primera vez en mucho tiempo, sin música, sin pantallas, sin distracciones. Y ahí, en medio de ese silencio incómodo, apareció la primera chispa de cambio. No fue valentía. Fue vergüenza. Una vergüenza que le dio claridad. Sabía que ya no podía seguir así. Al día siguiente hizo algo que para muchos parecería pequeño, pero para él era monumental, se obligó a despertar a la primera alarma. No se permitió negociar con su mente. Se puso de pie, aún con el cuerpo protestando. Y esa decisión marcó la primera grieta en la versión débil de sí mismo. Por primera vez en años, se abrió paso a un pensamiento nuevo: no voy a empezar el día huyendo. Esa mañana, en vez de tomar su teléfono, se sentó en el borde de la cama y respiró. Solo unos segundos. Pero fue suficiente para sentir que estaba tomando las riendas. Aún no sabía cómo cambiarlo todo, pero ya tenía claro que no podía seguir siendo el hombre que era. Decidió, de manera torpe pero firme, hacer algo físico, algo pequeño, 10 flexiones. Le costaron más de lo que admitirá jamás, pero las hizo. Ese día también ordenó su cama, recogió la ropa y despejó el escritorio. No lo hizo porque le gustara limpiar, sino porque entendió algo: si no podía dominar ni siquiera los primeros 5 minutos de su mañana, jamás dominaría su vida. Los días siguientes no fueron fáciles. La vieja versión de Nick luchaba para recuperar su trono. Le sugería dormir 5 minutos más. Le recordaba lo incómodo que era ejercitarse. Le pedía revisar el teléfono solo un momento. Pero Nick había descubierto un hábito que se volvería su arma principal: hacerlo difícil a propósito. Cada vez que sentía resistencia, la interpretaba como una señal de que debía avanzar. Si le daba pereza entrenar, entrenaba más. Si tenía una tarea pendiente, la enfrentaba antes de que la ansiedad se apoderara de él. Su cuerpo empezó a cambiar, no solo porque se movía más, sino porque por primera vez actuaba con intención. También comenzó a cumplir su palabra. No a los demás. A sí mismo. Cada promesa que respetaba fortalecía una parte interna que había tenido dormida: la identidad.
Y cada vez que caía, en lugar de castigarse, se sentaba al final del día y reflexionaba. Sacaba un cuaderno, escribía sin adornos, qué hizo bien, qué hizo mal, qué debía corregir mañana. Esa honestidad brutal consigo mismo se volvió su brújula. El mayor cambio vino cuando dejó de consumir cualquier cosa que lo debilitara. Empezó a filtrar conversaciones, contenido, amistades. Descubrió que muchas de las ideas que lo mantenían estancado no eran suyas, sino ecos de personas que nunca habían construido nada. Y con ese silencio mental recién conquistado, comenzó a encontrar su voz. Una voz firme, clara, capaz de expresar sus límites y sus aspiraciones sin esconderse. Esa voz lo llevó a conversaciones difíciles en el trabajo, donde por primera vez defendió sus ideas sin temblar. Los meses pasaron, y los hábitos que al principio eran esfuerzos aislados se convirtieron en cimientos. Ya no era el hombre que despertaba reaccionando. Ya no vivía esquivando la incomodidad. Se había convertido en alguien capaz, disciplinado, intencional. Su entorno lo notó antes que él mismo, su jefe le asignó un nuevo proyecto, sus amigos comenzaron a pedirle consejo, incluso su postura corporal había cambiado. No porque buscara validación, sino porque estaba construyéndose desde el interior hacia afuera. Una mañana, casi un año después de aquel punto de quiebre, Nick se miró al espejo. No vio perfección. Vio progreso. Y comprendió algo esencial: la fuerza no llega de golpe. Se construye en los detalles, en los hábitos que nadie ve, en las decisiones silenciosas que haces cuando nadie está mirando. Los hombres débiles esperan un día perfecto para empezar. Los hombres fuertes empiezan con lo que tienen, donde están, como pueden. La historia de Nick no es especial por su final. Es especial por su inicio. Por ese instante incómodo en el que reconoció que se había convertido en un espectador de su propia vida y decidió recuperar el protagonismo. Si hoy estás en un punto similar, recuerda esto: no necesitas cambiarlo todo. Solo necesitas empezar. Despertar a la primera. Mover tu cuerpo. Mantener tu palabra. Ordenar tu espacio. Decir lo que realmente piensas. Elegir dificultad. Filtrar lo que consumes. Reflexionar sin excusas. Crear más de lo que absorbes. Una y otra vez. Hasta que un día, sin darte cuenta, te conviertes en el hombre que siempre quisiste ser. Y cuando llegue ese día, mirarás hacia atrás y comprenderás que la verdadera transformación nunca comenzó con fuerza. Comenzó con decisión. Una decisión que quizá tomes hoy. Y si lo haces, mantente cerca. Hay mucho más que descubrir, y cada historia puede ser la chispa que transforme la tuya. Aquí no termina el camino. Apenas comienza.